veces fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin fin. De este nuevo año, todavía huele a nuevo. Cuando usted compra un carro, el olorcito le dura, ¿verdad? A algunos más, a otros menos, pero el olorcito dura y todavía huele a año nuevo, todavía huele a año nuevo. ¿Por qué le digo esto? Porque la frescura de las cosas nuevas, preciosas, hermosas, los cambios en su vida, en esta congregación, han empezado y el Señor quiere llevarlo a usted, a mí, a esta congregación, a mejores lugares. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene planes con tu vida, con tu corazón, con tu familia. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. He titulado esta enseñanza, este mensaje, el Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos han tenido segundas oportunidades? ¿Cuántos creen que necesitamos segundas oportunidades? En todos lados necesitamos segundas oportunidades, porque todavía nosotros nos equivocamos. ¿Habrá gente que aquí todavía se equivoque? Nuestro corazón necesita la gracia de Dios. No una, muchas, pero muchas veces nos habíamos extraviado. Y estábamos sumamente extraviados cuando el Señor no dijo, te voy a dar una segunda, tal vez una tercera, tal vez era la quinta, tal vez era la última oportunidad y tú decías, pues a lo mejor es la última oportunidad, pero Dios te está esperando con nuevas oportunidades. Amén. Hemos estado abordando el libro de Josué y las conquistas en la tierra prometida, y te recordarás que hablamos acerca de la conquista de Jericó y todo lo que significó esa conquista. Luego ellos tuvieron una grande victoria, pero enseguida, no tardó mucho, fue muy pronto cuando les apareció una gran derrota. Una gran derrota tocó lo que parecía todo viento en popa. Yo no sé si te ha pasado en un proyecto de vida, en tu trabajo, en la familia, cuando todo parecía bien, apareció ¿qué cosa? Una derrota en el camino. Así estaba el pueblo. Josué capítulo 7, versos del 2 al 5. Vamos a leer ahí la escritura. Acompáñeme por favor a Josué. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Qué hermoso es que en ella encontramos vida. Que el frío no lo detenga, ni en su cama, porque es rica la cama. Josué capítulo 7, versos del 2, perdóneme. Dice la escritura, después Josué envió hombres desde Jericó. Ya había conquistado la tierra de Jericó, ahora tenía que avanzar. Diga conmigo, tenemos que avanzar. Dice ahí, envió hombres desde Jericó a la ciudad de Jaí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron esta ciudad. Dice, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que solamente suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a la ciudad de Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Verso 4. Y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante
de esta ciudad que iban. ¿Cuál era la meta? Conquistar, y fueron conquistados. Qué tremendo, ¿verdad? Y verso 5 dice, y los de esa ciudad mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebaim, y los derrotaron de bajada. Tuvieron entonces una derrota después de una grandísima victoria. ¿Cuántos creen que hay derrotas a veces en medio de las batallas? Y sabe, usted y yo estamos en una batalla que se llama la vida. ¿Cómo se llama la batalla? Es nuestra vida. Usted y yo caminamos en apariencia queriendo conquistar, y a veces somos conquistados por enemigos externos, a veces por enemigos internos. Aquí el líder del pueblo necesitaba una oportunidad. Yo no sé si usted analiza bien este texto. Mire, Josué no se tomó ni siquiera el cuidado de saber si la apreciación de las personas que él mandó como espías para garantizar que esa ciudad, podría ser conquistada fácilmente. Lo delegó y confió en sus delegados. Y es cierto, usted habrá pasado o estará ejerciendo funciones de delegación en su trabajo, en la casa. Le dice a los hijos que laven los trastes, que laven la loza, y a veces no la lavan, ¿verdad? Pero aquí encontramos un ejemplo muy claro. Josué tomó una decisión basada en una apreciación que no era correcta. Josué tuvo un error. Fíjese, Dios les estaba llevando a una tierra por conquistar, a una tierra que Él les había prometido. Y toma una decisión en base a una apreciación que no era adecuada. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones que no son a plomo, adecuadas, porque nos faltó valorar adecuadamente? El grande error es que Josué desechó un poco o un mucho el consejo de Dios. ¿Se acuerda la primera ciudad que había conquistado? La primera ciudad que había conquistado, él escuchó primero las indicaciones y después tomó una decisión muy clara, muy certera, no en base a la opinión que él tenía, sino en base a las instrucciones. Esto opera en lo natural, opera también en lo espiritual. Si usted delega a responsabilidad, da instrucciones, y las instrucciones se pueden convertir en el teléfono descompuesto. ¿Cuántos han escuchado del teléfono descompuesto? Que una instrucción va perdiendo fuerza y va perdiendo una situación de peso. Josué entonces no calculó correctamente y vemos que la derrota vino. Aquí el líder necesitaba una segunda oportunidad porque los habían derrotado. Le dijeron sus subalternos: no mandes tanta gente, con 2,000 o 3,000 personas vas a conquistar. Y las noticias que regresan en la incursión, ¿qué cree? Una derrota. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones de este tipo? ¿Te has sentido así alguna vez, con pérdidas, y que necesitas una gran oportunidad o una nueva oportunidad? Usted y yo seguramente. Y qué tiempos tan interesantes aquí envolverse. Aquí había dos opciones. Estaban desconsolados. Si usted sigue leyendo el texto, dice que se desconsolaron, estaban desalentados, estaban desanimados. ¿Cuántas veces circunstancias no programadas que nos sorprenden en la vida, que nos asaltan y que no estaban programadas, traerán la oportunidad de que usted y yo tengamos dos tipos de actitudes? Aquí Josué o tenía que tomar esto con un optimismo a pesar de lo que había rebasado. La circunstancia estaba rebasada. ¿A cuántos aquí nos han rebasado circunstancias en la vida? Dos caminos tenía este hombre para dirigir este pueblo. O habría de enfrentar con optimismo algo que en apariencia era muy difícil, acercándose a Dios, o habría que replegarse, renegar de la circunstancia, amargarse la vida. Amados amigos y hermanos, usted y yo tenemos esas dos grandes oportunidades. ¿Qué actitud usted toma
cuando se ve enfrente de circunstancias que lo rebasan y que además la cosa no está saliendo bien. ¿Sabe que hay personas que se repliegan y dicen, no, yo de aquí no le sigo? Y retroceden en la vida y no enfrentan como Dios espera que usted y yo enfrentemos. A veces no nos quedarán otras opciones más que seguir para adelante. Pero usted puede seguir en sus propias fuerzas, puede seguir solamente en su propia habilidad, en su propio conocimiento, o abrirle una ventanita a las posibilidades de Dios. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos y de segundas oportunidades. ¿De cuántas? De muchas. A veces tu vida tal vez esté hoy en ese lugar, en esa estación de ferrocarril, porque la vida son estaciones. Tal vez tu vida y la mía esté en una estación donde estemos esperando, buscando una segunda, ¿qué? Oportunidad. ¿Usted ve un árbol ahí cortado? Pareciera que no podría brotar absolutamente nada. Se ve bastante seco. Si usted conoce algo de los árboles, pues dirá, pues esto no puede brotar. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y Josué se levantó y conquistó. Quiero llevarlo a un texto que será el texto principal que estaremos analizando en esta mañana. Abra su corazón, porque Dios siempre tendrá oportunidades nuevas. Hay un libro que es el libro de Job, una historia bastante fuerte en las Escrituras. Un hombre que pasó por calamidades y situaciones que le sorprendieron en la vida. Nunca pensó Job tener pérdidas tan fuertes, aún su salud, su familia, sus bienes materiales. Pareciera que la vida le golpeó tanto que en un abrir y cerrar de ojos le cambió radicalmente la vida. En el libro de Job, es el libro que está atrasito de Salmos. Si usted llega a Salmos y echa reversa, se va a topar con Job. Y si ahí se va, por favor, al capítulo 14, yo quisiera que subrayara estos textos. Estos textos y la palabra de Dios pueden bendecirle para sus tiempos de crisis. Usted y yo, será imposible que no pasemos por tiempos de crisis. Estamos en Job 14:7. Mire lo que dice. Dice la Escritura de esta manera. Dice, porque si el árbol fuere cortado, subraye ese texto. A veces la vida nos golpea tan fuerte que pensamos que el árbol ya no tiene remedio. Mire lo que dice. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué cosa? Diga conmigo, esperanza. Más fuerte. Esperanza. Aunque tu vida sea golpeada en la economía, en la salud, en las relaciones interpersonales, según la óptica de Dios, según la perspectiva de Dios, tu vida y la mía tienen ¿qué cosa? No los escuché. Tienen esperanza, así lo dice la palabra de Dios. Y luego tiene un punto y coma y dice, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Aquí encontramos una palabra muy poderosa. Imagínese el tiempo que tenía ese árbol. ¿Para cuántos años le gusta? Más o menos la circunferencia del tallo, pues más o menos la estatura de ese hombre. Y uno dice, esto ya se cayó. Esto ya no tiene lucha. Ya no tiene solución. Y yo quiero apelar a tu mente, a tu corazón, a tu vida en esta mañana. Y quiero apelar a las circunstancias que has vivido o las que tal vez vayas a enfrentar más adelante. Tal vez te veas como un árbol talado, porque has tenido errores, porque has tenido fracasos, porque te ha dolido los golpes de la vida. Y déjame decirte que la vida a creyentes, a no creyentes nos golpea y a veces enteramente igual. ¿Y cómo habremos de responder? Es la pregunta para nosotros esta mañana. Si tú tan solo te llevas esta palabra y la puedes aplicar a tu vida en las circunstancias difíciles, habrá tenido propósito, provecho el que tú hayas invertido el tiempo de estar aquí debajo de este techo. Porque si nosotros escuchamos y no ponemos por obra, dice la palabra de Dios que nos volvemos personas que solo escuchamos, nos podemos envanecer, pero nuestra vida no será transformada.
Y la palabra de Dios tiene poder y tiene importancia porque transforma nuestra vida. Si nuestra vida no es transformada, nos podemos convertir en personas religiosas nada más, de boca para afuera, sin un estilo de vida que honre el nombre de Dios. Al Señor no le importa cuánto sepamos de Biblia. Y yo lo he dicho en este lugar, tus vecinos no van a leer la Biblia, te van a leer a ti y me van a leer a mí. Eso es el Evangelio, esa es la palabra de Dios. Eso tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, ahí nosotros podemos ver una fuerte herida, un árbol talado que se cayó. Y usted podrá pensar en su empresa, usted podrá pensar en su vida matrimonial, en la relación con sus hijos, en condiciones verdaderamente adversas que no estaban planeadas. Usted y yo no planeamos que de pronto nos aparezcan situaciones adversas, pero Dios quiere que a través del consejo, no solamente humano, sino a través del consejo divino, nosotros aprendamos a afrontar la vida que tenemos por delante. ¿Eso tiene valor? ¿Cuántos creen? Claro que eso tiene valor. Y eso le da valor a tu vida y a la mía. Así que la primera frase que dice ahí, dice, queda de él esperanza todavía. Dios te dice, no importa la magnitud del golpe, lo catastrófico de tu circunstancia, lo doloroso de las situaciones, en mis planes encontrarás una esperanza especial. Así que la ayuda, el favor de Dios no se ha menguado, no se ha detenido. Josué se sentía desconsolado. Y si usted lee la historia, después de esa derrota, va Josué y Dios le da instrucciones específicas. Se había equivocado. ¿Dios tendrá consejo para nuestros errores? ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí cometen errores? Y si usted no levantó la mano, levante las dos, porque cometemos errores. En este asunto de la vida, aún del cristianismo, usted y yo nos equivocamos. Todavía nos equivocamos. Entonces, lo mínimo indispensable que Dios busca en el corazón se llama honestidad. ¿Cómo se llama? Porque la honestidad nos permite a nosotros reconocer. Y cuando usted reconoce, ya dio un primer paso. Todas las organizaciones de autoayuda, sean alcohólicos anónimos, dragones anónimos, mentirosos anónimos, lo que sea. El primer paso que les piden en los 12 pasos de autoayuda, perdón, no sé si el primero o el segundo o el tercero, pero está en los primeros pasos, es que la persona aprenda a reconocer. Cuando usted ya reconoció, ya dio un paso enorme porque ya se ubicó donde está. Y entonces la ayuda de Dios vendrá, porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué nos impide a nosotros reconocer? Se llama soberbia, orgullo, autosuficiencia. Con eso usted no va a edificar absolutamente nada, ni una vida, ni una familia, ni una carrera. ¿Por qué? Porque siempre habrá personas mayores que usted. Y la palabra de Dios dice y da un concepto sumamente importante y sano para usted emocionalmente. El apóstol Pablo dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Pero si usted no tiene amor por Dios, no va a tener humildad, porque usted se va a considerar que usted las puede solitos o solita. Aquí pues se encontraba Josué en una situación muy difícil, adversa, y el pueblo se encontraba con necesidad de algunos requisitos para ir hacia la batalla. ¿Cuántos en este nuevo año quisieran conquistar cosas que no han conquistado? Usted y yo tenemos retos por adelante. Algunos serán financieros, profesionales, tu nuevo semestre, tu maestría, tu doctorado, tu salud, tus relaciones interpersonales. En esa condición se encontraba el pueblo años después que Josué, liderado por un hombre muy sabio, por Salomón, el hombre más sabio que ha existido y está registrado en este libro, en la palabra de Dios. Pero el pueblo se había extraviado porque la vanidad y las cosas de aquí de la tierra los habían vislumbrado y se habían alejado de Dios y estaban en una condición muy terrible, muy mal. Y Dios le da una palabra a este hombre en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Aquí viene en la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas 7:14.
Y vamos a ir a ese consejo, no lo quiero aburrir, vamos a ir a ese consejo rápidamente de las necesidades que tiene un individuo, una familia, una nación, para tener nuevos comienzos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Algunos se lo saben de memoria. Dice unas palabras muy fuertes que tienen que ver con lo que les decía hace unos minutitos. Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo, la primera cosa que Dios busca en el corazón del hombre es que tenga humildad. Pero aquí le está hablando a un pueblo, no le está hablando a un individuo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Les estaba hablando a sus hijos. Usted dirá que se enorgullezcan los que no conocen de Dios o los que no tienen ningún temor de Dios. Pero aquí Dios dice, mi propio pueblo tiene ¿qué? Orgullo. Dice, si se humillare mi pueblo. Y luego dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de dónde? ¿Y quiénes han tenido malos caminos? Los que no vinieron hoy. Los que se quedaron calientitos en la cama, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nosotros no hemos tenido malos caminos. Pero ahí dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí encontramos una lista de condicionantes. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué cosa pasará? Y sanaré su tierra. 4 requisitos que necesitamos para avanzar en este año nuevo. Número 1, nosotros necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que estamos limitados y tenemos una condición donde necesitaremos la ayuda o de otros o de Dios. Segundo requisito, necesitamos orar, pero no orar para pedir. Recuerdo una entrevista que le hicieron a un hombre un industrial aquí en Guadalajara. Él fue el creador de la industria de Yakult. Y un día lo entrevistaron porque es una empresa bastante productiva y innovadora y con un avance muy fuerte en el mercado. Le preguntaron, señor, ¿en qué ha consistido el avance que su empresa ha tenido? Y él dijo, bueno, pues tenemos una filosofía, tenemos una manera de pensar diferente. Nosotros pensamos que dando cosas que ayuden al bienestar del ser humano, vamos a crecer. Y nuestra filosofía es ayudar con herramientas para la salud que sean a bajo costo, porque no son caras, y que puedan traer un buen beneficio. Bueno, no me dio nada ese señor para que yo esté hablando de eso, ¿verdad? Lo estoy tomando porque usted va a decir, no, está metiendo goles aquí. No, no estoy metiendo goles. Es un ejemplo. Pero finalmente, él dice, miren, yo traigo una cultura y en esa cultura nuestra condición es que nosotros somos dadores, aprendimos a dar. En mi país, creo que él es de origen, nacido aquí en el país, pero sus padres son orientales. Dice, cuando vamos a levantar una protesta en una fábrica, en lugar de dejar de trabajar, trabajamos el doble. Y tronamos la empresa con una producción excesiva. Entonces damos en lugar. Y dice, y aún en lo religioso, dice, aquí en su México, la gente a los templos viene a pedir. Dice, nosotros no. Nosotros cuando vamos a nuestros templos vamos a ofrecer, a darle a Dios gracias, a darle oportunidad de que cambie nuestra manera de pensar, nuestra vida. Por eso dice ahí, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, no solo para pedir, sino para darle a Dios su lugar. ¿Cuántas veces ha pulsado tu corazón desde que amaneció este día? ¿Cuántas veces has respirado? Se nos olvida de lo más valioso, agradecerle al Señor. Luego dice, y buscaren mi rostro. ¿Por qué? Porque a veces en lugar de buscar el rostro de Dios, buscamos su mano. ¿Qué diferencia hay entre buscar el rostro de Dios y buscar su mano? A veces buscamos qué cosas Dios me va a dar egoístamente para mí. Cuando tú buscas el rostro de Dios, le estás diciendo, Dios, ¿qué propósito tienes conmigo? ¿Qué cosas todavía yo tengo que enderezar? ¿Qué cosas en mi vida todavía tienen que tener un curso mejor
¿Cómo puedo ser mejor para otros? Jesús vino a dos cosas aquí a la tierra. Vino a amar y vino a servir. Y no sería nada raro que el día que estemos en la presencia de Dios nos pregunte cuánto amaste en la tierra y cuánto serviste. Y eso empieza por 4 paredes en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Si usted no sirve, pues no sirve. Pues sí, alguien dijo, ¿verdad? Que si no vivimos para servir, pues no servimos. Y no servimos para vivir tampoco. 2 tareas muy grandes, amar y servir. Jesús vino a eso. Y eso tiene que empezar en 4 paredes, en nuestras casas, en nuestros hogares. Lo he dicho desde aquí, hay una diferencia en que usted ame a que sus seres amados se sientan amados. A veces pensamos que amamos y nuestros seres amados no se sienten amados. O a veces servimos y pensamos que se sienten servidos. Y eso para nosotros es un reto. Cositas pequeñitas pueden cambiar la vida. Cristianismo sin transformación de vida no sirve. Imposible. No llegaremos donde Dios quiere. Y luego dice, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y eso nos lleva a nosotros a que siempre nosotros podemos, ¿qué cosa? Mejorar en la vida. Usted y yo podemos mejorar. En actitudes, en el trabajo, en nuestra dedicación a servir a otros, a ser los mejores en el trabajo. ¿Sabe que hay gente que llega al trabajo y desde que llega está viendo el reloj? ¿Qué síntoma será ese? Desde que entró en la mañana está viendo el reloj. ¿Qué le está diciendo al jefe? Ya me quiero ir. Este trabajo, pues vengo porque me pagan, pero yo ya me fui hace rato, ¿verdad? Digo, él está ahí, pero ya se fue. ¿Sabe que hay gente que trabaja así? El hombre que ama a Dios tiene que ser el hombre y la mujer más tenaz, ilustre y buen trabajador donde está. Qué vergüenza, perdóneme por lo que le voy a decir, que gente se llame cristiana y en su trabajo lo corran por flojo. Qué vergüenza para Dios, porque tú llevas un nombre ahí inscrito atrás, que amas a Dios o que eres un creyente, cualquiera que sea tu creencia, tu manera, ¿verdad? Pero qué vergüenza. Pero qué diferente cuando viene el recorte y el jefe dice, a todos menos a todos menos a esta. ¿Por qué? Porque esa persona, dice la Escritura, que el trabajo que tú haces no lo hagas como para los hombres, lo hagas como para ¿quién? Lo entendió. Ese es un principio que viene aquí. Cuando tú llegas a un trabajo, es que no hay que hacer, busca qué hacer, agarra un trapo y empieza a limpiar cosas. ¿Qué va a pasar el día que venga un recorte? Tu nombre va a estar en esa lista, donde no se quieran deshacer de ti, porque eres ¿qué? Eficaz. Y qué diferente que tu testimonio no sea de boca, sino de obra. Que calladito, sin mencionar a Dios, tú ya ganaste terreno en la vida de ese hombre y de esa mujer. Y que el día que le hables de Dios tengas una autoridad moral y diga, a este hombre yo sí lo escucho, a esta mujer sí lo escucho, porque hay un respaldo detrás. Eso se llama cristianismo en acción. Y qué tremendo lo otro, que llegues al trabajo y que quieras estar hablando de Dios cuando es hora de trabajar. ¿Habrá gente así? Ya les estoy pisando los callos. Espero que quieran que termine rápido. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue la solución de ellos en aquel momento? La primera de ellas es ser humilde y reconocer. La segunda, orar pidiendo perdón. A veces reconocemos, pero no damos el siguiente paso de ir y pedir perdón. Porque la cruz tiene 2 partes. La parte vertical es tu relación vertical con Dios, con el primerito que tienes que ir cuando has entendido que hay un Dios que te ve y te observa 365 días, que ve los pensamientos, la condición de tu corazón. Cuando sientes que has estado inadecuado delante de Dios, tienes que ir con Él y decirle, Dios, perdóname. Tú conoces a precisión la condición de mi alma. Por eso David le decía, Dios mío, examíname y ve si hay dentro de mí, de mi corazón, caminos de perversidad y muéstramelos, muéstrame
para que yo me arrepienta. Y en segundo lugar, la cruz tiene una parte horizontal, porque también tienes que ir con el prójimo. Si ofendiste a alguien, porque hay quienes dicen, pues yo estoy muy bien con Dios, pero estás terriblemente mal con los humanos. Y dice la Escritura que quien ama a Dios y está mal con su hermano, el amor de Dios no mora dentro de él. Y esas son pedradas para usted y para mí. Entonces tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo decir que esté muy bien con Dios y estarme peleado con mi mujer o con mis hijos. Dios nos llama en esta mañana a que nosotros reconsideremos. Si hay segundas oportunidades, necesitamos empezar por ahí. Porque Dios da oportunidades. Pero si usted se fija en el texto, hay condicionantes. Dice, y si mi pueblo, es una condicionante, se humillare y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, y luego nosotros no queremos ese entonces. Le decimos, pues Dios no me escucha, pues con justa razón no te escucha. Yo no sé si ha escuchado personas que dicen, pues a mí Dios no me escucha o no me hace caso. ¿Usted ha escuchado eso? Como si Dios estuviera para hacernos caso. Él está para examinar nuestro corazón, para mostrarnos principios, cosas prácticas que pueden hacer de tu vida y de la mía una vida diferente, completamente diferente. Y esto traerá libertad. Cuando nosotros hacemos lo anterior, perdóneme, oramos pidiendo perdón, buscar de Dios y de sus caminos. ¿Sabe que Jesús no vino a hacer religiones aquí en la tierra? Él no anda buscando gente religiosa, anda buscando gente natural, como usted y como yo, de carne y hueso, con un pedazo de pescuezo, dicen algunos. Naturales que le hayamos dicho, Dios, la verdad es que quiero conocer lo que dices tú aquí, cosas prácticas que tengan que ver con mi vida y con el caminar. El religioso se pone atuendo de religión. Y la religión es algo externo, que queda seco, que queda vacío, que quita la vida, que son un montón de reglas y de cosas que se imponen de fuera. Las cosas impuestas, ¿usted cree que funcionan? ¿Se acuerda del ejemplo de un niño, verdad? Que era bien desobediente y se paraba en el medio de la clase. Se llamaba Pepito. Bueno, póngale el nombre que quiera. Y la maestra no lo podía sentar, y no lo podía sentar. Y por fin le obedece y se sienta. Y le dice el niño, pues voy a estar sentado, aunque por adentro estoy parado, maestra. Y a veces así sucede. A veces así sucede con nosotros en el camino con Dios o en la religión. Las cosas externas no cambiarán tu vida ni la mía. Necesitan nacer de nuevo. Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, te es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, era un religioso en su tiempo, él estaba metido como escriba, estaba metido en las cosas religiosas en Jerusalén. Y se topa con Jesús y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Era un hombre calificado para el mundo, pero no estaba calificado según Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ve lo de afuera y Dios ve lo de adentro. La Escritura lo dice muy claro. Porque los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero yo, Dios, veo lo que hay adentro del corazón de las personas. Eso es lo que vale, eso es lo valioso. Y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo encontraba por ningún lado. Le dice, ¿cómo? A ver, explícame. Un hombre ya grande puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Y le dice, no, no has entendido. Tú necesitas un nuevo nacimiento espiritual. Eso es a través de la fe, de que tú creas en la obra del Cordero de Dios que vino a este mundo para darte vida espiritual. Eso es. Entonces, buscar de Dios es eso. Inciso C, buscar una conversión y un abandono definitivo del error. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con una transformación. Y la transformación, Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que hacer una parte. ¿Qué pecados Dios no perdona? Los que usted no confiese ni usted reconoce. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que hacer. Si usted no reconoce, ahí se va a quedar estancado o estancada. Después de estas tres cosas viene libertad y sanidad.
Mire, ese texto es un texto poderoso en Jeremías. Jeremías 33:6, la condición del pueblo de Dios estaba sumamente enfermo. Si pudiéramos como médicos hacer un diagnóstico, necesitaba terapia intensiva. Y aquí aparece una palabra de bendición para que ese pueblo empezara de nuevo. En Jeremías 33:6 dice, he aquí, no solamente el árbol que estaba caído, que es este mismo pueblo, pero estaba enfermo en el corazón, y aquí aparece Dios en escena para decirle, te voy a sanar. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Y dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. ¿Y abundancia de qué? De verdad. Un corazón sano es un corazón con paz. El pueblo estaba enfermo, déjeme decirle, de una condición donde habían perdido la paz. Si nosotros hiciéramos una estadística hoy, aquí en Guadalajara, la gente que pasa por aquí por el parque, ¿cuánta gente vive sin paz en el corazón? Una gran cantidad. Cuando usted ha perdido la paz en su corazón, ha perdido un activo sumamente valioso. Cuando no hay paz, hay temor, hay angustia, hay inseguridad, y entonces viene una serie de condiciones acompañando a esa pérdida de paz. Así que esta palabra de parte de Dios es una palabra para ti y para mí en esta mañana. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad física, Dios promete sanidad física, pero la enfermedad más fuerte está en el corazón de los hombres. El orgullo, la soberbia, es una enfermedad terrible. Dice, aquí les traeré eso, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero la condición está atrás. En Crónicas 7:14, necesitamos que, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... Diga conmigo, toda promesa tiene una condición. El peor error del creyente es pedirle a Dios que Dios haga las cosas que a Él le tocan. Y hay cosas que a Dios le tocan. Y hay cosas que a usted y a mí nos tocan. ¿Cómo yo voy a venir delante de Dios a pedirle que Él haga lo que a mí me corresponde? Imposible. Y a veces nos encuentra Dios haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, para un nuevo comienzo, dice la palabra, que nosotros tenemos que reconocer, humillarnos, ir delante de Dios, y Él tiene nuevos comienzos. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que tú levantes este 2016 y logres aquellas cosas que no has podido lograr? Es muy posible que tú estés convencido. Tal vez de lo que usted y yo no estemos convencidos será de la parte que a nosotros nos corresponde. Y esa parte, el Espíritu Santo viene y habla, porque Él trata con tu conciencia y con tu corazón. La Escritura dice que en el Antiguo Testamento les dio unas tablas con toda la inscripción de las cosas que ellos deberían de aprender. Y dice que en el Nuevo Testamento dice, ya no les voy a hablar más a través de esas tablas. Es más, ya no habitaré en templos hechos de manos de hombres. Entonces, ¿a qué venimos aquí, pastor? Pues Dios no habita en este cascarón ni en ningún templo. Dice la Escritura que Él ya no habría de habitar después de Jesucristo, de su venida y su obra en la cruz. Dice, yo voy a buscarme un templo mucho mejor, un templo donde yo verdaderamente podré estar transformando la vida de los seres humanos. ¿Y sabe cuál es ese templo? Tu corazón, tu conciencia. Ahí es donde Él trabaja. Y dice, les voy a dar un corazón nuevo, voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón nuevecito, nuevecito, nuevecito. A los que les sale el colesterol, triglicéridos, algunas cifras ahí, pues Dios promete darte un corazón nuevo. Pero déjame decirte que Dios no le va a quitar la grasita al menudo que comes. A veces le decimos, Señor, pues bendice este menudo, y oramos, Señor, gracias por los alimentos, ¿verdad? Y nos echamos unos menudazos con todo y colesterol. Al cabo es que el Señor ya lo bendijo. Pues sí, nos puede bendecir con eso y con un cajón también, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestra parte. Pues a usted le da risa, pero yo he tenido gente que viene, pastor, ore por mí, tengo muy alto el colesterol. ¿Y qué come? Pues carnitas y esto y lo otro. Pues así no le va a bajar.
Usted tiene que hacer su parte. ¿A cuánto les gustan las carnitas? Mejor no me diga. Si no, le voy a abrir el apetito. Dice Dios que Él piensa en tus nuevos comienzos. Más adelante, si usted le sigue a Job 14:7, en el 8 dice otras palabras más fuertes todavía. Ya nos puso el ejemplo del árbol, ahí está talado. Pero ahora dice, si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿al percibir qué cosa? El agua, ¿qué le va a pasar? Reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Por qué te traigo esta palabra este día? Porque el año pasado ya pasó, es un año viejo. Es un año que acabamos de pasar. Te decía al principio que este año todavía huele a nuevo, como los autos nuevos, ¿verdad? Todavía le queda un poquito de olor. Estamos empezando. Dice ahí que si envejeciere la condición tuya y el agua, la escritura, la palabra de Dios, dice que el que creyere en Jesús, de su interior correría, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Si el agua viva que se llama Jesucristo te visita, se acerca a ti y tú tienes una buena respuesta, te sucederá eso. Tu vida reverdecerá y iniciarás un nuevo caminar con el Señor. Él tiene cosas nuevas para este año. Él tiene cosas más allá de lo que tú y yo hemos pensado, de lo que tú y yo hemos imaginado. La palabra de Dios dice, cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le creen, para aquellos que le aman. Entonces, usted y yo vamos a necesitar una materia prima que se llama fe, pero la fe tiene que estar basada en principios que están aquí escritos. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria. Este libro no se lee así nada más, se lee pidiéndole a Dios que te hable a través de los principios que encuentras aquí en la palabra de Dios. Y hay principios que son contrarios a la manera en cómo tú y yo hemos sido enseñados. La Escritura dice que dando es como vas a recibir. Y este mundo nos enseña a atesorar y a no dar. Entonces estamos en una situación totalmente al revés. La Escritura dice, más bien este mundo a ti te dice que te guíes solo por lo natural, lo que ven tus ojos, que más allá de eso ya no te atrevas a ir. Y la Escritura dice que no, que es a través de la fe en el Señor y en su obra que cambios y que transformaciones vendrán a tu vida y a la mía. Y ahí es donde entra el terreno del corazón que ama a Dios. El presentarse ante el rey sin ser invitado era arriesgarse a ser ejecutado, incluso para la reina. Nunca me pasó por la mente que esto fuera a ser valiente. Solo debía tener fe de que Dios me iba a ayudar. Todos tenemos pruebas y cosas en la vida que no son como uno las planeó. Es difícil cada día. Sobrevivir para mí son dos cosas: valor y fe. Pensé, tengo que hacer algo. Miré hacia el cielo y oré. Sabía que era posible que muriera. Sé que tenemos una variedad de pruebas. Me diagnosticaron en agosto de 2011. Es increíble cómo un breve momento puede cambiar el curso de todo. Un día fui al trabajo y la compañía decidió que quería hacer algo que iba en contra de mis creencias. Y pensé, bien, necesito defender lo que necesito defender y hacer lo que debo hacer. Mi esposo dijo que vendría a comer, pero lo atropelló un auto y nunca regresó. He sentido la pérdida. Fue el momento más aterrador de mi vida.
Uno no se da cuenta lo fuerte que es hasta que ser fuerte es lo único que te queda. Ser valiente no significa que no tengo miedo. La valentía es actuar con fe. Cuando sabemos que no queremos enfrentarlo, pero no nos queda otra opción, tenemos que seguir adelante. Renuncié a mi trabajo. No sabemos lo que el Señor nos trata de enseñar, pero si realmente confío en Dios, lo que no entiendo en realidad no importa. Sé que Dios tiene un plan para mí que por lo general es completamente diferente al que tengo para mí misma. No siempre es más fácil, pero siempre es mejor. Con el tiempo sentí paz. Con fe en Dios, lo tengo todo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
de